Vamos a comenzar, familia, con el estudio. Bienvenidos los que se están uniendo. Bienvenidos, estamos en Resistencia Chaco, visitando a los hermanos, y hoy vamos a estudiar desde aquí la porción de esta semana. Vamos a iniciar con Deuteronomio capítulo 10. Voy a compartir la pantalla, familia, aquí para que me acompañen los de internet. Y vamos a ir al capítulo 10. Vamos a ir al verso 12. Vamos a estudiar los mandamientos, parte de los mandamientos de esta semana. Vamos a ir al capítulo 12 y vamos a leer del verso 12 al verso 22. A ver, los hermanos que están acá, ¿quién quiere leer? Sí. 12, ¿está bien? 22. Así que ahora, Israel, todo lo que Adonai su Elohim pide de ustedes es que teman a Adonai su Elohim, sigan sus caminos, que lo amen y sirvan a Adonai su Elohim con todo su corazón y con todo su ser, que lo obedezcan por el propio bien de ustedes, los misbot y regulaciones de Adonai que yo les estoy dando hoy. Miren el firmamento, el cielo más allá del firmamento, la tierra y todo en ella, todo pertenece a Adonai su Elohim. Solo que Adonai tomó suficiente placer en sus padres para amarlos y escogió a su cera después de ellos, a ustedes, por sobre todos los pueblos, como aún Él hace hoy. Por lo tanto, circunciden el prepucio de su corazón y no sean más de dura cerviz. Porque Adonai su Elohim es Elohim de dioses y amo de señores, el gran, poderoso e imponente Elohim, quien no tiene favoritos y no acepta sobornos. Él asegura justicia para el huérfano y la viuda. Él ama al extranjero dándole comida y ropa. Por lo tanto, ustedes amarán al extranjero, porque fueron extranjeros en la tierra de Misraim. Ustedes temerán a Elohim su Elohim, le servirán, agárrense de él y juren por su nombre. Él es su alabanza y él es su Elohim, que ha hecho por ustedes grandes e imponentes cosas, cuales ustedes han visto con sus propios ojos. Sus padres descendieron a Misraim con solo 75 personas, pero ahora Adonai ha hecho su número tanto como las estrellas del firmamento. Amén. Gracias, mi hermano. Miren qué interesante. Vamos a analizar un poquito el texto. Antes de entrar al mandamiento, quiero que prestemos atención a cómo desde el verso 12 al verso 13 nos habla un poquito, o sea, viene con un tono. Esta porción viene con un tono que es el tono de que mucho hincapié en guarden los mandamientos. La recompensa de guardar los mandamientos. Viene con mucho ese hincapié esta porción, y también nos establece, y no solamente dice mandamientos, nos dice estatutos, decretos y mandamientos. Una tarea que les voy a dejar es, ¿cuál es la diferencia entre estatuto, decreto y mandamiento? Porque si lo describe de esa forma, hay una diferencia. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es un decreto? ¿Qué es un mandamiento? ¿Qué es un estatuto? Eso se los dejo como tarea, para que investiguen, porque eso es lo que podríamos decir, nos va a dar que un mandamiento sea más importante que el otro, porque va a haber mandamientos que van a ser decretos, otros que van a ser estatutos y otros que son mandamientos. Pero aquí nos dice, miren lo que dice verso 12. Y ahora pues, Israel, ¿qué pide? ¿Qué pide Adonai tu Elohim de ti? Muchas veces, ¿cuántas veces no nos hemos hecho esa pregunta? ¿Qué es lo que Dios pide de mí? ¿Qué quiere? Y eso muchas veces nos hemos preguntado, o muchas veces ni siquiera lo hemos preguntado. Muchas veces nos acercamos a Dios, Dios, creemos en el Mesías, pero nunca nos ponemos y nos detenemos de hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que Dios pide de mí? ¿Qué es lo que Él quiere de mí? ¿Por qué Él me ha permitido acercarme a Él? ¿Por qué me ha permitido, a través de Yeshua, que mis ojos sean abiertos y poder acercarme a Él? De que ahora yo soy parte de un pueblo, que yo soy parte de un pacto. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué pide Dios de mí? Y miren lo que dice el versículo, cómo dice, y está en tono de pregunta, y es Israel,
Es Moisés preguntándole a Israel, pero ¿a qué Israel le está preguntando? A ver, los que están aquí presentes, ¿a qué Israel le está preguntando? ¿A qué generación de israelitas le está preguntando? Contexto lingüístico, mejor, contexto narrativo de libro de Deuteronomio. Más fuerte no, porque no te van a escuchar los de internet. A la última generación. A la última generación. Le está hablando a la generación que no vio los grandes prodigios que hizo Dios cuando nos liberó de Egipto. Y miren lo que les dice Moisés. Ahora pues Israel, ¿qué pide tu Dios, Adonai tu Dios, de ti? Sino que temas a Adonai tu Dios, que andes en todos sus caminos y que los ames. Y sirvas a Adonai tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes, miren lo que pide, que guardes los mandamientos de Adonai y sus estatutos que yo te prescribo hoy. Hoy nos prescribe estos mandamientos, para que tengas prosperidad. Y es como que Moisés se los está preguntando, haciéndole esta pregunta un poquito como una pregunta, podríamos decir, capciosa. Diciendo, Israel, recuerda, estás por entrar a la tierra prometida. Contexto del libro de Deuteronomio, Israel está por entrar a la tierra prometida. Es el último discurso de Moisés. Cuando termine Moisés, él muere y la nueva generación va a tomar la tierra prometida. Es más, imagínense esta situación. Todo Israel sabe que Moisés tiene que morir antes de entrar a la tierra prometida. Imagínense todo ahí en la expectativa. Ok, ya estamos ahí, la estamos viendo la tierra prometida. Tenemos que entrar. Y Moisés ahora les hace esta pregunta, para que no se olviden. Que cuando tomen la tierra prometida, hay algo que tenemos que cumplir. ¿Y qué es lo que demanda de nosotros? ¿Qué pide de nosotros Adonai? Que guardemos sus mandamientos, sus estatutos. Y nos hace esta pregunta, como diciendo, ok, ¿recuerdan? ¿Ustedes quieren ser prósperos? ¿Quieren tener prosperidad? Obviamente que hablamos que la prosperidad no es solamente económica, sino es tener shalom en el hogar, es lo económico, alimento, estar en paz en sí. ¿Ustedes quieren todo eso? Dice, Dios no les ha dicho que si ustedes guardan los mandamientos y sus estatutos que les prescribo hoy, y hoy es atemporal. Vamos a ver que en el libro de Deuteronomio muchas veces se dice hoy, porque era para el hoy de esta nueva generación que está por entrar a la tierra prometida, pero también es un hoy para nosotros. Es un recordatorio de que hoy nuevamente el Eterno nos dice, hey, recuerda que tú eres de Israel y hay algo que el Eterno demanda de ti. Lo principal que nos va a demandar Dios es, ¿por qué no guardaste mis mandamientos? Si eres Israel, ¿por qué no los guardaste? ¿Por qué no guardaste mis estatutos? Y miren lo que dice el verso 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Miren, este vocabulario lo hemos visto en el Nuevo Testamento, en los escritos del primer siglo. Es el primer paso para ser parte de Israel. Circuncidar nuestro corazón, entender de que, ok, ¿qué es lo que Dios pide de mí? Pide que guarde sus mandamientos. El mandamiento va a circuncidar nuestro corazón y nos va a preparar, como preparó a Abraham, para cuando llegue el momento de la circuncisión, darlo con convicción del Dios al que le sirvo. ¿Abraham se circuncidó ahí nomás que conoció a Dios? No. Abraham conoció a Dios a los 75 años. A los 99 tomó el compromiso visual de que yo abrazo el pacto. Fue todo un proceso. Pero el corazón estaba circuncidado. Pero desde el momento que él empezó a conocer al Elohim que él estaba sirviendo, él empezó a circuncidar su corazón. Y como dice Génesis capítulo 26:5, ¿qué hizo Moisés? Abraham, guardó los mandamientos, la ley de Dios. Gracias, mi hermano. Entonces miren qué interesante. Gracias. Es el hincapié de que nos hace una y otra vez en guardar el mandamiento, la importancia del mandamiento. Queremos circuncidar, ahora lo conectamos en el Nuevo Testamento cuando habla de circuncidar el corazón,
No está citando nada nuevo, está citando algo que ya está citado en la Torá y nos dice, ok, ¿quieren circuncidar el corazón? Guarda los mandamientos. Eso va a ir circuncidando tu corazón poco a poco y vas a ir conociendo el carácter de Dios. Ahora, la pregunta, en estos versos, ¿cuáles son los mandamientos? ¿Cuál es el mandamiento? Y el mandamiento lo vamos a encontrar en el versículo 20, que dice, a Adonai tu Dios temerás, a Él lo servirás. Ese es uno de los mandamientos. El otro mandamiento es, y por su nombre jurarás. Ese es el otro mandamiento. Son dos mandamientos. Miren qué interesante. A Él lo servirás. Y por su nombre jurarás. Me quiero centrar en uno. No quiero abarcar todos porque quiero que nos detengamos, analicemos uno, escudriñemos uno, lo tratemos de desmenuzar lo más que podamos para poderlo aprender. Y como hemos aprendido, como nos dice al principio de la porción, para oír de la ley, guardarla y ponerla por obra. Entonces vamos a tomar el mandamiento que dice, a Él solo servirás. Y quiero saber, familia, ¿qué entienden ustedes con al Eterno le servirás? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo entienden? A ver, ¿cómo entienden ese concepto de... Gracias, mi hermano Javier. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo Esa es la entienden el adoración, en realidad. Viste que algunos vinculan la adoración con la alabanza. servicio? Ujú. No, la adoración es el servir al Eterno en espíritu y en verdad que tu estilo de vida, como buen israelita, refleje que estás temiendo al Eterno, siguiendo la conducta que, como hablábamos anoche, ¿quién es un judío realmente? El que vive la Torah. Eso, vivir Torah es servir al Eterno. Vivir la Torá, muy bien, buena definición. A ver, ¿qué otra definición hay? ¿Cómo percibe cada uno el servir a Jehová? Servir a Adonai, servir al Eterno. ¿Cómo lo percibe cada uno? ¿Cuál es la percepción que tiene cada uno del servir al Señor? Vuelvo y leo el versículo. Dice, a Adonai tu Dios temerás. Y eso no quiere decir ese temor de miedo, sino que es la reverencia. El respeto. El respeto, la reverencia. O sea, a Dios le tendremos, ¿por qué? Porque Él es el Rey de Reyes. Ahora dice, a Él solo servirás. ¿Qué será esto? ¿A qué se refiere a Él solo le servirás? Acá mi hermano dice que es la obediencia, tener un estilo de vida conforme al mandamiento, a la Torá. Ok, ese poner por obra, dice acá mi hermana. ¿Obra qué? ¿Poner por obra qué? Los mandamientos. Los mandamientos. Bueno, ¿qué más? A ver, Por ejemplo, cuando, o sea, servir al prójimo y todo eso, como él dice, como en su palabra dice, cuando tuve sed, me diste de beber, cuando tuve hambre, me diste de comer, cuando sentí frío, me abrigaste, todo eso, eso es lo que debemos hacer a nuestro prójimo. Por ejemplo, es servir al prójimo, también sería servirlo a él. Servir, ok, o sea, servir, cuidar al necesitado, a la viuda, a mi prójimo. Ok, buena definición también, un buen concepto. A ver, ¿qué otra definición del servir? ¿Qué más significa el servir? A ver, tenemos, aquí mi hermano dice, vivir Torah. La obediencia a la Torah, al mandamiento. El servir al prójimo, el cuidar sería, ¿no? El cuidar. ¿Qué más? ¿Qué más es servir? ¿Cómo lo podríamos definir también? El servicio de Hashem. Buena pregunta, ¿no? Porque muchas veces decimos, yo le sirvo a Hashem, yo le sirvo a Dios. ¿Es un mandamiento? Sí. Pero no es solamente lo que yo hago para Dios. No es solo cuidar al prójimo, no es solo vivir el mandamiento, vivir la Torá, Los testimonios. meditar de día y de noche. Saben que es mucho más que eso. Es válido todo lo que hemos planteado. Es válido, porque el servicio es abodá. La palabra hebrea, abodá, que significa trabajo. Por ejemplo, el servicio, la abodá que hacían los sacerdotes en el templo, era un servicio a Dios. Esa es la abodá. Entonces ahí ya tenemos, ok, podríamos decir, trabajar en la iglesia. Es un servicio, sí, pero Dios
en sus mandamientos va un poquito más allá. Y como dice él, miren cómo empieza, antes de darnos el mandamiento del servir, dice, a Elohim temerás. Ese es vocabulario real. No está diciendo, ok, le vamos a servir al rey. Ahora la pregunta es cómo el rey quiere que le sirvamos. Vamos a ir al mandamiento, y el mandamiento, yo se lo voy a leer aquí, que es uno de los mandamientos que tomamos en la Torá. Vamos a tomar este mandamiento, que es el mandamiento que justamente se encuentra aquí en este verso. Dice, a él servirás. La esencia del mandamiento. Vamos a ver qué los sabios nos enseñan para poder entender el mandamiento. Sabemos que en la Biblia, en la Torá escrita, el mandamiento es, a él servirás. Ahora necesitamos interpretarlo a eso. La interpretación es la siguiente, mire, la esencia. O sea, vamos a decir como lo que podemos tomar de eso para aplicar hoy en día. ¿Okay? La esencia del mandamiento es un mandamiento servir a Hashem. Los sabios explican que esto significa servir a Hashem con el corazón a través de la tefilá, a través de la oración. No es solamente ir a trabajar a la iglesia, no es solamente ayudar al prójimo, no es solamente vivir Torah o obedecer el mandamiento, sino que dice que es servir con el corazón a través de la tefilá, a través de la oración. Y ahora, ¿y cómo hacemos esto? La pregunta es ¿cómo hacemos esto? Esa es la esencia. Miren el punto que tenemos que llegar de entender, ok, bueno, esa es la esencia que yo puedo tomar del mandamiento y aplicarla. Ahora, ¿cómo la aplico? ¿Cómo yo aplico ese servicio del corazón a través de la oración? La ley del mandamiento dice, los sabios constituyen 3 oraciones diarias por un día ordinario, o sea, por un día común. De la semana tenemos Shaharit, Minja, Ma'arib. Traducción al español, oración de la mañana, oración de la tarde, oración Ma'arib. Las cuales, Shaharit y Minja, están relacionadas con el servicio del templo. Ahora entienden por qué yo les comenté sobre que el servicio que hacían los sacerdotes se conocía como la abodá. Abodá ha-korbanot, la abodá de los corbán, de las ofrendas. El servicio que ellos hacían. ¿Qué dicen los sabios? ¿Cómo ahora conectamos eso con el mandamiento y nuestra vida diaria? A través de la tefila, a través de la oración. Entonces tenemos la oración de la mañana, la oración de la tarde y la oración de la noche, Ma'arib, antes de irnos a dormir. Cada oración fue establecida por uno de los 3 patriarcas, Abraham Avinu, Isaac Avinu y Jacob Avinu, en el mencionado orden. Además, las oraciones de Shaharit corresponden, o en este caso que no hay un templo, reemplazan al holocausto diario de la mañana, ofrenda continua. Números capítulo 28. O sea que, ok, mi oración, dice Oseas, que sea como, capítulo 14, verso 2, que la oración de mis labios sea como los animales, o en este caso los becerros puestos en el altar. Ok. Es interesante porque ¿qué entendíamos cuando hacíamos esa proclamación? Señor, que mi oración sea como los ofrendas en el altar. Yo quiero ser una ofrenda de olor grato para ti. Yo quiero ser un holocausto para ti. En realidad entendemos ese concepto de lo que realmente significa. Estamos dispuestos. Yo tomo las palabras de mi suegra, que esto lo aprendí de ella. ¿Estamos dispuestos a pasar lo que realmente le decimos al Señor que vamos a hacer? Es interesante. Acá mi hermano me hace unas caras que... Pero miren qué interesante, estamos dispuestos y miren, los sabios nos enseñan, ok, el servir a Hashem va más allá de lo que yo haga con mis manos para Dios. Tiene que ver con mi corazón y a través de la oración. Y dice que la Shaharit corresponde o reemplazaría hoy en día al que no hay templo, al holocausto diario de la mañana, o sea, la ofrenda continua de la mañana. ¿Qué se hacía durante el Beit HaMikdash en la mañana?
La tefilá minjá, o sea, la oración de la tarde, corresponde al holocausto de la ofrenda continua de la tarde. Para aquellos que lo ven por primera vez y los hermanos que por ahí están entendiendo estos conceptos, lo que es la ofrenda continua es un cordero que se presenta por la mañana, a las 9 de la mañana, que abre el día, el servicio en el templo. El templo no arrancaba, o sea, era como la puesta en marcha, iniciaba con el cordero por la mañana. A las 9 de la mañana ponían el primer cordero. Entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, que era el último cordero que se ponía, que era el de la ofrenda continua de la tarde, en el medio se presentaban las ofrendas, digamos, individuales. Si alguien quería presentar una ofrenda adicional, o la ofrenda de las fiestas, porque vemos en la Torá que dice que si es Pesach hay que llevar tal ofrenda, si es Shavuot tal ofrenda, si es Sukkot, son 7 días que se llevan ofrendas. Pero eso era entre la ofrenda de la mañana y la ofrenda de la tarde. Entonces eran 2 corderos. Por eso tenemos una ofrenda que es de la mañana, una oración de la mañana y una de la tarde. Por eso es que es tan importante y por eso los sabios nos enseñan que la oración de la mañana es la más importante. Porque es con la que arrancamos el día. Como arrancaba el servicio en el Beit Hamidash, con esa oración, con ese servicio. Y terminamos nuestro día en la tarde con una oración. Y a la noche ya nos vamos a dormir con la de Ma'ariv. Entonces, miren qué interesante. Los sabios conectan el servicio del templo con la oración. Es un protocolo. Obviamente, aclaro, esto no quita que tengamos en el día un tiempo de oración personal con Hashem. Lo que nuestros hermanos mayores dicen ibodedut, oración del corazón. No quita que apartemos 1 hora en el día o 2 horas en el día para estar personalmente encerrados con Hashem, orando. Eso no quita. Pero también tenemos este mitzvot, este mandamiento, que nos dice, hay una oración en la mañana, otra en la tarde y otra en la noche. La de la mañana y de la tarde son importantes, muy importantes, porque están relacionadas y conectadas con el espacio sagrado de Dios. La casa, su casa, la casa de oración. ¿Ahora entienden por qué dice en Isaías, casa de oración será llamada mi casa? ¿Nos llevará a su casa de oración? ¿A nosotros los extranjeros? Porque está conectada con la tefilá y nuestro corazón. Dice, tefilá minjá corresponde a la oración de la tarde. Y la tefilá ma'ariv reemplaza la quema de los miembros de las ofrendas diarias que tenían lugar en la noche en el Beit Hamidash. ¿Qué sucedía? Muchas veces las ofrendas no se terminaban de consumir durante el día y durante la noche eso continuaba ardiendo hasta el día siguiente, quedaba todo hecho cenizas. Entonces un sacerdote venía, empezaba el servicio con la limpieza del altar. Y en el altar siempre había una llama continua, una llama que nunca se podía apagar. Esa es la llama tamid, la chispa continua. ¡Wow! Podríamos conectarla con Yeshua, de Yeshua. ¿Ok? Pero miren qué interesante. Entonces, ahora vemos que las 3 oraciones de alguna forma están conectadas con el servicio, con la abodá que se hacía en el Beit Hamidash. Antes de comenzar a orar, uno debe, dicen los sabios, o sea, la interpretación del mandamiento dice, antes de comenzar a orar, uno debe despejar su mente de todos los pensamientos extraños y visualizar que está de pie ante Hashem. Ok. Si yo voy a visualizar eso, el lugar donde Hashem desciende, ¿dónde es? ¿Dónde descendió su presencia? El templo. En el templo. Entonces, si yo me voy a visualizar, dicen los sabios, o sea, esto es para entrar en lo que se dice en Kabaná, la reverencia. Es saber dónde yo me estoy ubicando. Quizás no estoy en Jerusalén. Pero no, miro hacia Jerusalén. pero miro hacia Jerusalén. ¿Ahora entendiste por qué miramos hacia Jerusalén? Sí, no, es que nosotros lo aplicamos también. Qué excelente. Sí. Entonces, miramos hacia Jerusalén. Y, obviamente, apartamos todo lo que pueda distraernos. Cualquier pensamiento extraño, cualquier cosa que te distraiga. Y nos presentamos delante de Hashem mirando hacia Jerusalén y como que estuviéramos en la entrada o en la puerta principal del templo y nos estamos poniendo de pie delante de Hashem. Ahora por eso también necesitamos nosotros
conocer cómo son las leyes, cómo es el edificio, porque ¿dónde me voy a presentar dentro del templo? Por eso los invito a ver Tratado Midot, Tratado Midot, que está en la Biblia en su contexto. Busquen esa lista y puedan verlo. Entonces, dice, visualizar que estamos de pie ante Hashem. Además, hay que lavarse las manos, aunque estén limpias, y ver que uno está vestido decentemente. Es apropiado que una persona entienda el significado de las palabras que está orando. No debe convertirse en un ejercicio mecánico de los labios, desprovistos de sentimiento o pensamientos propios. Miren cómo nuestros hermanos mayores nos enseñan a tener una cabana, una reverencia a la hora de orar. Dice, muchas veces uno dice, el lavamiento de manos. Miren, ¿saben por qué? Porque recién citaba Salmo 24. De ahí proviene el lavado de manos. Proviene de ahí, porque ¿quién se presentará delante de Hashem? El limpio de manos y el que tenga un corazón puro. Por eso se hace el lavamiento de manos. Porque ¿quién se va a presentar? Es como diciendo, Señor, me presento delante de tu presencia con un corazón puro y mis manos limpias. Y proviene del servicio del templo, porque la ofrenda también comenzaba cuando antes de los sacerdotes entrar a ofrecer los sacrificios, las ofrendas, tenían que pasar por el quior, por el lavacro, lavándose sus manos y sus pies. Si no lo hacían, morían. Por eso también está el lavado de pie que hace Yeshua. No es algo al azar o algo que sale aislado. Ahora, está ¿te das todo cuenta? conectado. ¿Está todo conectado con qué? Con la abodá, el servicio de Hashem. Pero también en el plano espiritual tiene que ver con la acción. Las manos en la acción. O sea, ¿qué tan hombre de Torah soy viviéndola? Exactamente. Entonces, ahora ven como ahora algo que por ahí muchas veces decimos, eso cuando vemos que los judíos se lavan las manos. Ah, eso es tradición. No, no es tradición. Proviene del Beit Hamidash y es un mandamiento. Por eso uno cuando lee esa bendición dice que no es ordenado el lavado de manos. Ok, ¿por qué? Porque estamos haciendo memoria de lo que se hacía en el Beit Hamidash, en el templo. Los sacerdotes tienen por estatuto perpetuo, antes de entrar a trabajar en el altar, lavarse manos y pies. Pero el tema, vos mismo citar lo que hablan los sabios, los Ham, de que sí se vuelve una tradición sin importancia si vos no lo haces con la reverencia y el respeto. Buen punto. Ese es el tema. Exactamente. Porque si yo soy que estoy haciendo el lavado de la mano, mis lavados de mano, por reverencia al Padre y también porque representa la acción que yo vivo todos los días como hombre de Torah. Ahora, si yo no estoy viviendo la Torah y lo mío es un disfraz, sí, pasa a ser una tradición. Un ritual, una religión. Exactamente. Por eso miren es lo que denunció Yeshua. Exactamente. Y es lo que ellos acá están diciendo. Esto tenemos que hacerlo con reverencia, con kavaná. La oración, todo lo que hagamos, el usar tzitzit, el usar el tefilín para orar, el ponernos el talit, no son actos mecánicos. Tenemos que hacerlo con entendimiento. Miren lo que dice. Nadie puede orar con palabras que no entienda. Dice, es apropiado que una persona entienda el significado de lo que está haciendo. El significado de las palabras que va a orar. El significado de lo que está haciendo con el acto de ponerse un talit, de ponerse un tefilim al orar, de ponerse los tzitzit. Y estoy hablando de mandamientos para los hombres. Y es interesante que a los hombres nos da estos mandamientos de tener algo que nos recuerde con nuestra vista y con nuestras manos de que estamos sujetos al pacto de Hashem. Somos olvidadizos los hombres. Muchas veces los hombres por los ojos nos vamos. Entonces dice, ok, no se olviden, tienen en su frente, en su brazo algo que les recuerda. Los tzitzit, no es para que otros los vean, es para que yo recuerde, ok, estoy sujeto, es algo personal. Entonces miren qué interesante. Es algo que no puede estar desprovisto de qué, de conocimiento, de que la persona conozca el significado. Y no debe convertirse en un acto mecánico. Como que, ok, me levanté, hice lavado de mano, check, hice shaharit, check, me puse talit, check, me puse tefilín, check. No se trata de eso. Es que lo hagamos con entendimiento y con sentimiento. La conciencia.
a conciencia, exactamente, mi hermano. Perspectiva del mandamiento. Los sabios escriben un rezo simplemente, dice, uno que reza simplemente con la boca, carente de kavaná, de reverencia, de concentración en la mente, es semejante a uno que llama a un rey a su casa para un para una muy importante discusión, y cuando el rey finalmente llega, él desaparece. O sea, miren cómo esto es como los niños, algo didáctico que los sabios nos enseñan. Si uno no tiene la kavaná, la reverencia, la concentración adecuada, como decían anteriormente, el conocer el significado, el hacerlo de forma mecánica, es cuando uno invita al rey a su casa y cuando el rey llega, me fui, no me encuentra, y deja a su siervo para que hable con el rey. Uno debe orar a Hashem mientras las cosas estén bien, como demostración de gratitud, y no esperar a que llegue la desgracia para orar, como estímulo para la oración. Porque una vez que alguien está enfermo, necesita mayor méritos para volver a estar bien. Es más, la mayoría de la gente da por sentado su vida diaria. Si uno empezara a estudiar y a reflexionar sobre los millones de milagros que Hashem realiza para todos y cada una de las personas todos los días de su vida, él estaría tan preocupado por cantar a Hashem y alabar que le sería difícil concentrar toda su atención a los asuntos mundanos. ¡Wow! Miren lo que dicen los sabios. Miren al nivel que nos llevan la oración. En simples palabras nos están diciendo los sabios, Dios no es la farmacia de turno. Voy a empezar a orar cuando me vaya mal. Voy a empezar a orar cuando esté enfermo. No, dicen los sabios, empiece antes, haga méritos. Sea agradecido con Hashem. ¿No tenemos cosas para ser agradecidos? Ya el solo hecho de abrir nuestros ojos cada mañana no es un milagro. Y yo aquí, estudiando con los hermanos y les comento a los de internet, hacía esta pregunta. ¿Quién de nosotros tiene la posibilidad de programar como una computadora el cuerpo y de decirle, de 12 de la noche que me acuesto a dormir a las 7 de la mañana que yo me levanto para ir a trabajar, te programo para que estés respirando de forma continua? Nadie puede hacer eso. Yo me acuesto a dormir y se me apaga el televisor y mi cuerpo solo. ¿Quién hace eso? Solo Dios. Y que el día siguiente yo abra mis ojos, es solamente Dios quien lo hace. Entonces, no tengo un motivo por levantarme y agradecer y decir, Señor, gracias. Y empezar a orar diciendo, gracias, Señor, porque el día de hoy me permitiste levantar. Señor, gracias porque pude ir al baño y hacer todas mis necesidades sin ningún problema. Gracias. Gracias, Señor, porque tengo algo para desayunar. Gracias, Señor, porque tengo un trabajo. Nuestros hermanos mayores dicen, un buen judío da gracias 100 veces al día. Y ustedes van a ver a los judíos que dan gracias por todo. Toman un vaso de agua, dan una bendición. Van a comer una fruta, tienen una bendición. Comen una verdura, tienen una bendición. Toman vino, tienen una bendición. No llegamos a cubrir 100 veces, no, superar las 100 veces de dar gracias. Miren qué interesante. Ahora entendemos por qué el Eterno nos dice, ok, parte del mandamiento, el mandamiento es hacer las oraciones diarias. Shaharit Minja, es un mandamiento. Punto. Ahora tenemos que, estudiar, aprender, y ahora vemos que esto está conectado con el servicio del templo. Y miren, es algo que en el primer siglo, los creyentes del primer siglo lo sabían. Vamos a Hechos capítulo 3. Ya conocemos el mandamiento, ya sabemos que es la hora que hay que orar. Y yo quiero invitar a los hermanos que están viendo esto por internet, que busquen en la Biblia, en su contexto,
busquen el estudio que se llama ¿Qué significan las ofrendas? ¿Qué es una ofrenda? Ahí empezamos a dar una introducción de cuántos tipos de ofrenda hay, cómo se hacía y cómo es el entendimiento para traerlo al día de hoy. Así que vayan y vean eso y vean también Tratado Tamil, Tratado Midot, que tienen que ver con el servicio del templo. Entonces, vamos a ir a Hechos, capítulo 3. ¿Quién lo tiene? Deme un segundito aquí. ¿Cuándo? ¿El versículo 1? Del versículo 1. Un día Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las 3 de la tarde. Ok. Mira, esa versión dice Hechos, capítulo 3. Dice, Pedro y Juan subieron ¿a qué hora? A las 3 de la A las 3 de la tarde. En otras versiones, ¿qué dice? A la hora novena al atardecer, al caer el sol. Ajá. ¿Y qué fueron a hacer Pedro y Juan? A orar, dice. Sí, ahora dice. Servicio de oración, que es el mismo. El servicio de oración, dice, Pedro y Juan subieron juntos al templo a la hora novena, a las 3 de la tarde, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta ¿de dónde? Del templo, que se llamaba la Hermosa. Ok, ahora, ¿dónde queda esa puerta? ¿Sabemos? Para saber dónde estaba Pedro y Juan, sabemos el protocolo en el templo, si un cojo podía estar dentro del espacio sagrado o en qué parte estaba. Son preguntas que yo se las dejo como tarea, familia. Se las dejo como tarea. Pero es importante que destaca aquí que Pedro y Juan subieron al templo a orar a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, si yo conozco el servicio del templo, ¿qué se hacía? La minjá. Se hacía la ofrenda de la tarde. Y hay unas oraciones que se hacen de pie, que se llaman la amida, que esas oraciones se hacían cuando se presentaba el incienso en el templo. O sea, acá miren, tenemos primera evidencia de que los discípulos de Yeshua subían al templo, oraban y, ok, conozco el mitzvot, conozco el mandamiento, ¿qué estaban ellos haciendo? Obedeciendo el mandamiento de servir a Hashem, con su corazón y con la tefilá. Y en el camino sanaron a un enfermo, a un paralítico. ¿Ok? Primera evidencia. Vamos a Lucas, capítulo 1. Verso. Vamos a leer del verso 7 al verso... No, perdón, vamos a... Sí, del verso 7 al verso 17. Ok. Y ellos no tenían hijo, porque Elisheba era Acarash, o sea, mujer estéril, y ellos estaban entrados en años y en días. Y aconteció un día que él ejercía su kemuná, su sacerdocio, delante de Yahweh en la orden de su clase. Y para quemar el ketoret, el incienso, de acuerdo a la gorá, o sea, goral, piedritas, acá aclara todo, usadas para tomar decisiones sistemáticamente según las instrucciones de la abodá, el servicio, la labor de los Kohanim, y entró en el Hal, en el templo de Yahweh, y toda la asamblea del pueblo hacían tefilá, oraciones, súplicas, ruegos afuera en la hora que se quemaba el ketoret, el incienso. Y he aquí, se le apareció un malaj, un mensajero de Yahweh, de pie a la derecha de la misbea del Haketoret, altar del incienso. Y lo vio Zacarías, y temor cayó sobre él, y le dijo a él el malaj: Haptirá, no temas, Zacarías, porque la tefilá ha sido escuchada, y tú, Ish, tu mujer, Elisheba, te dará a nacer un hijo,
y lo pondrás por nombre Johanán, o sea, Juan. Y será para ti por simja, por gozo y regocijo, y muchos se regocijarán cuando nazca, porque grande será delante de Yahweh. Y Yahim, el vino, y Secán, sidra, no beberá. Y el Ruach HaKodesh lo llenará desde el vientre de su madre, y perdón, y muchos de los Benei Israel, los hijos de Israel, se volverán a Yahweh, su Elohim. Amén. Vamos a dejar hasta ahí. Miren qué interesante. ¿Qué estaba sucediendo? Estamos hablando de Zacarías. Dice que era un varón justo a la Torá. Dice que él y su esposa eran justos. Ahora cuando acá nos define lo que es una persona justa para la Torá, para la Biblia. Es una persona que guarda Torá. Ese es un justo. Y dice que estaba Zacarías haciendo su abodá, su servicio en el templo, de acuerdo al orden de su clase. Eso es todo un estudio aparte, conforme a la costumbre de los sacerdotes. Y dice, le tocó en suerte ofrecer ¿qué? El incienso, en el altar del incienso, en el lugar santo. Entró en el santuario, dice. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera ¿qué? Orando a la hora del incienso. La hora del incienso era a las 9 y a la hora novena y a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Voy a hablarlo más simple. ¿Ok? En ese momento en que el pueblo estaba orando, se manifiesta el mensajero de Hashem dentro del santuario, al lado del altar del incienso. Y wow, imagínense esto lo cubrimos en el tratado Tamid. En este momento, Zacarías estaba solo en el lugar santo, frente a la cortina que separaba del lugar santísimo, en el altar del incienso. Solo estaba. Imagínense que de pronto una voz le está hablando al lado. Por eso dice que ¿qué le pasó a Zacarías? Tuvo miedo, tuvo temor. Porque ahora entendemos, cuando yo entiendo en el servicio, ya me he podido hacer una imagen de cómo estaba Zacarías, dónde estaba, qué estaba haciendo. Imagínense solo allá adentro y de una voz que te dice, tu oración ha sido escuchada. Wow, a mí me daría miedo y saldría corriendo. Pero, ¿qué hizo Zacarías? Siguió haciendo su abodá. ¿Y qué hacía el pueblo? Oraba. Ahora la pregunta es, ¿qué oraba el pueblo? ¿Qué estaba orando el pueblo? ¿Cuáles eran las oraciones que se hacían en el templo? Vamos a ir a otro verso. Hechos, capítulo 10. Volvemos a Hechos, capítulo 10. Verso 1 al verso 8. ¿Quién lo tiene? Capítulo 10, verso 1 al 8. Vamos a leer. Capítulo 10 de Hechos, del verso 1 al verso 8. ¿Quién lo tiene? ¿Acá? ¿Lo leo en voz alta? Con voz de trompeta, hermanito. ¿De qué versículo? Del versículo 1 al versículo 8. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué eres? ¿Qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio,
Este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Ok, gracias, mi hermanito. Miren qué interesante. ¿Qué estabas? Bueno, primero, contexto. Vamos, contexto de quién es Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Miren, Cornelio es un extranjero. Dice que era Cornelio el centurión de la compañía llamada la Italiana. Primer siglo, compañía de la Italiana, una de las compañías más importantes del Imperio Romano. Era un miembro del ejército. Podríamos decir que era como el coronel o el principal Así es. del ejército romano más fuerte en ese momento, llamada la Italiana. De una compañía llamada la Italiana. O sea que era un romano. Ok, imagínense qué sucedería con este Cornelio si César, el emperador, Se enteraba. se enteraba de que él estaba orándole a otro dios y no al culto imperial. No es solo que perdía su rango, sino que perdía la vida Exacto. y moría como un traidor al imperio. Pero a pesar de eso, ¿ah? Y su familia, porque dice que acá estaba con su familia y con soldados. Y soldados de su compañía. Quiere decir que estos soldados saben algo que nosotros no sabíamos. Estaban familiarizados. Tenés ya una evidencia de un soldado que reconoce y declara que Yeshua era el Hijo del Eterno cuando termina de expirar y entregar el Espíritu al Padre. Posiblemente era Cornelio. Puede ser Cornelio. O No. alguien familiarizado dentro de la compañía de Cornelio. Porque Exacto. las voces corrían. Exactamente, no sabemos, pero sabemos que Cornelio se convirtió, fue un prosélito. Exactamente, esta es la palabra que te iba a decir, un prosélito. Un prosélito, Poderoso. porque dice que era un centurión. Mire, ¿y por qué se nos da tanta información? Porque este somos nosotros. Ese Cornelio que no teníamos parte, que le servíamos al imperio, le servíamos al mundo. Dice que este era un comandante y dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo, muchas sedacá, ayudaba ¿a quién? A los judíos. Y dice, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como la hora novena. O sea, Cornelio sabía más de Torá que nosotros. Porque él sabía que hay un mandamiento en la Torá que dice que hay que orar 3 veces al día de acuerdo a un protocolo. Y él estaba haciendo ese protocolo a la hora novena, a las 3 de la tarde. ¿Y qué se le aparece? Un ángel. Hechos 10. Hechos 3. Hora novena del día. 3 de la tarde. ¿Qué sucede? Pedro y Juan hacen un milagro. Zacarías, hora de la presentación del incienso. ¿Qué está haciendo? El pueblo orando. ¿Qué sucede? Se aparece un ángel y le dice, tu oración ha sido escuchada. Y en el mismo 10, el verso 30, como Cornelio lo dice. A ver, vamos al verso 30. A ver, vamos a leerlo bien alto. Cornelio contestó, hace 4 días, como a esta misma hora, yo estaba aquí en mi casa haciendo la oración de las 3 de la tarde, cuando se me apareció un hombre vestido con ropa brillante. Y me dijo, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de lo que has hecho para ayudar a los necesitados. Ok. Gracias, amor, por eso. Porque, ¿qué le dice el ángel? Le dice algo similar a lo que le dice a Zacarías. Le dice algo similar. Tu oración ha sido escuchada. ¿Y qué pasó con Cornelio? ¿Qué vino? Cuando vino Pedro, ¿qué vino a traer? El mensaje de que ellos también formaban parte de la familia del Eterno, del Dios de Israel. Que son- Aparte, el prosélito no era cualquiera. O sea, él estaba familiarizado con las costumbres judías, Cornelio, como todo prosélito. Exactamente. Entonces, ok, el mensaje que le vienen a traer es el mensaje de la restauración y el mensaje de la salvación. Exactamente. Ok. Y yo quiero preguntarles esto. ¿Alguna vez se preguntaron en qué oraba Zacarías? ¿Por qué oraba? Porque si nosotros nos damos cuenta en Lucas, en algún momento le dice
el ángel, tu oración de querer tener un hijo ha sido escuchada? Sí, pero había todo un propósito en ese hijo. El propósito lo revela el ángel. Exactamente. Pero Zacarías, ¿nos relata la Biblia que él literalmente oraba por tener un hijo? Sí. ¿Qué dice? Leamos de nuevo Lucas. Vamos. No, la esposa de Zacarías. Dice que ella se afligía, no dice que... ¿Por qué? A un buen punto. No dice que lloraba, pero sí se afligía. ¿Por qué? Porque el no tener hijos en el antiguo Medio Oriente Sí. era Una una señal de vergüenza. Exactamente. Y aparte significaba de que ellos habían estado en pecado y por eso Dios no los bendecía con hijos. Pero más arriba nos dice Que ellos eran eran justos. irreprochables ante el ojo de la Torah. Entonces, ¿cómo no tenían hijos? Pero dice, no la oración de Elizabeth, dice la oración de Zacarías fue escuchada, no la de Elizabeth. Entonces, ¿qué oraban? ¿Qué oraban? ¿Cuál es la Si oración? lo conectamos con Cornelio, también siempre los sacerdotes como los profetas oraban las promesas dadas de Hashem a los reyes. Por ejemplo, la profecía de David y los gentiles, que eso también lo cita después Santiago, antes de dar a conocer en el concilio de Jerusalén estos 4 mandamientos. O sea, primero cita las promesas dadas a David en cuanto a las naciones, que Está orando, justamente está orando por la restauración y la salvación. ¿La restauración de qué? Del reino, del rey de las 12 tribus, de Israel. que vuelven a ser una nación. ¿Recuerden primer siglo? Era solamente Judá, Benjamín y Leví. Exactamente. Nada más. 10 están dispersas por todo lo que es Medio Oriente y Asia. No se sabe dónde están. Bueno, ellos sí sabían. Pero oran por la restauración. ¿Será posible? ¿Saben cómo lo podemos validar a eso? Cuando yo conozco el protocolo. Porque nos dice justamente a la hora que estaban orando, a la hora del incienso, que es la oración en donde todos están, dice que las personas estaban de pie. Justamente las oraciones que se hacen de pie son las oraciones que se llaman la amidad, de pie. Son 18 bendiciones. 18 bendiciones en la semana. Y vamos a leerla, familia. A que tenga el Sidur a mano, el Sidur Koren Shalem, es este. Yo le invito a que lo tengan para que lo lean. ¿Tienes ahí uno? Sí, búscalo ahí. Ahí está la página. Vamos a ver lo de la semana. Justamente, voy a contar algo. Sí. Disculpa. Justamente esta mañana yo le di a mi esposo que acá dice en la porción que usted el fragmento este que leyó anoche, de allá dice, será la nación más bendecida de toda la tierra. Ningún israelita, sea hombre o mujer, quedará sin tener hijos. O sea, esto conecta con lo que están diciendo ustedes que era como el no tener hijos era como que vos vivías en desobediencia a los mandatos del Eterno. Exactamente, y ahí lo conecto. Por eso en Israel se cree que persona que no tenía hijos era porque había una desobediencia. Y viene de ahí, justamente viene de ahí. Sí. Pero nos aclara que Zacarías y Elizabeth eran justos, temerosos de Dios, irreprochables en guardar el mandamiento. Entonces, ¿cuál era la oración de Zacarías? ¿Cuál era esa oración que fue escuchada? Que ahora el ángel le dice, tu oración fue escuchada, y le agrega, y tendrás un hijo. Miren, vamos a repasar la amidad. Aquellos que tengan la porción, y vamos a leer la amidad de la minjá, o sea, del servicio de la tarde, ¿no? Que corresponde a las 3 de la tarde. Página 228. Es la página 228 en el Sidur. Y dice lo siguiente. Primera bendición. Son 18 bendiciones. Patriarcas. La primera dice, bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro y de nuestros ancestros. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios grande, poderoso y maravilloso. Señor supremo, que prodigue generosamente y es el creador de todo lo que existe, quien recuerda la gracia de los ancestros y traes al Redentor. Miren, ¿y traes a quién? Al Redentor para los hijos de sus hijos, en aras de su nombre con amor.
¿Quién es el Redentor? Rey que ayuda, redime y protege. ¿Quién redime? El Eterno, el Padre, por medio de Su hijo. su Hijo. Bendito eres tú, Adonai, escudo de Abraham. Primera bendición. Miren lo que oraba. Ahora vamos tomando conciencia de la oración que hacía Zacarías, la cual el ángel le dice, tu oración ha sido respondida. Segunda bendición, poder de Dios. Señor, tú eres eternamente poderoso. Tú revives a los muertos y tienes gran poder ¿de qué? De salvación. Ok, ¿quién tiene el poder de la resurrección? Yeshua. El Padre por medio de Yeshua. Yeshua. Yeshua muere, el Padre, dice Pablo, lo resucita. Sí. Wow. Le está hablando de la resurrección. Quiere decir que, ¿será posible que el ángel está diciendo, tú serás parte de este proceso? Tu hijo, ese hijo que hoy viene, será parte de ese proceso, porque Juan fue enviado para anunciar al que viene, a Claro, Yeshua, a preparar el camino. a preparar el camino. Ok. Si miren lo que dice, Señor, tú eres eternamente poderoso. Tú revives a los muertos. Está hablando de resurrección la oración. Y tienes gran poder de salvación. Dependiendo de la altura del año, se dice, si es en invierno, se hace soplar el viento y descender la lluvia. O hace descender el rocío. Sostiene con benevolencia a todos los seres vivos. Revive a los muertos con gran misericordia. Da soporte a quienes caen y cura a los enfermos. Libra a los prisioneros y cumple su promesa con quienes yacen ya en la tierra. ¿Quién es como tú, Todopoderoso? ¿Quién se te puede asemejar? Rey que quita la vida y la restaura y hace brotar la redención. ¿Eres fiel en revivir a los muertos? Bendito eres tú, Adonai, que revive a los muertos. Mensaje de resurrección en el servicio del templo. Tercera bendición, santidad. Tú eres santo, tu nombre es santo y los santos te alaban a diario. Selah. Estoy en la página 232. Voy en la página 232. Dice, tú eres santo y tu nombre es santo y los santos te alaban a diario. Bendito eres tú, Adonai, el Dios santo. Conocimiento. Miren, oran por el conocimiento. Tú agracias a la humanidad con conocimiento y enseña a los mortales entendimiento. Agrácianos con conocimiento, entendimiento y discernimiento que de ti proviene. Bendito eres tú, Adonai, que con gracia otorga el conocimiento. Miren lo que va a orar ahora. La siguiente. El retorno dice, Padre nuestro, haznos retornar ¿a qué? A tu Torah. ¿Qué es lo que pasa una y otra vez en Judá? Van y vuelven. Y miren, Zacarías está orando por la restauración. Está pidiendo por la restauración. Y dice, Padre nuestro, haznos retornar ¿a qué? A tu Torah, Rey nuestro. Acércanos a tu servicio. A tu servicio. ¿Qué estamos estudiando? ¿Cuál es el mandamiento? El servicio es la oración. Haznos retornar en completo arrepentimiento ante ti. Bendito eres tú, Adonai, que desea él arrepentimiento. Wow, un carácter de Dios, que todo el tiempo Dios está procurando que arrepientas, vuelvan a mí. Y frutos dignos, como dijo Yeshua. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Exactamente. Otra bendición. Perdón. Perdónanos, Padre nuestro, porque hemos errado. Discúlpanos, Rey nuestro, porque hemos pecado intencionalmente, pues tú perdonas y disculpas. Bendito eres tú, Adonai, que perdona reiteradamente con clemencia. Y miren la siguiente bendición, por la redención. Mira nuestra aflicción, litigia nuestras causas, redímenos pronto en aras de tu nombre, porque tú eres un poderoso Redentor. Bendito eres tú, eterno, Redentor de Israel. Wow. Página 234.
curación, oración por los enfermos. Cúranos, Adonai, y seremos curados. Sálvanos. Miren, no es solamente sanidad física, sino que dice, sálvanos y seremos salvos. Pues tú eres nuestra alabanza. Trae completa recuperación para todas nuestras dolencias. Pues tú eres el Rey, curador confiable y misericordioso. Bendito eres tú, Adonai, que cura a los enfermos ¿de quién? De su pueblo Israel. De su pueblo Israel. Siguiente bendición, prosperidad. Bendice para nosotros, dice, este año, Señor nuestro Dios, y todas sus especies de cosechas para bien. Y miren, dependiendo de la altura del año es por la necesidad de lluvia. Miren, en esta oración, la petición de prosperidad no es para mí. No es una oración egoísta. Señor, prospérame, yo quiero ser prosperado. No, no, no. Dice, bendice para nosotros, en plural. Este año, Adonai, nuestro Dios, y todas sus especies de cosechas para bien. Esto es pedir lluvia para el campo. Dice, si es en invierno, se dice, concédenos el rocío y la lluvia de bendición, porque en invierno no llueve en Israel. Y en el verano, concédenos bendiciones, porque es la temporada más fértil sobre la faz de la tierra, y satisfácenos, sigue en plural, de sus bondades, y bendice nuestros años como a los mejores. Bendito eres tú, Adonai, que bendice los años. Próxima bendición, y es importante esta con el tema de la restauración. A sonar el gran shofar, es la reunión de los exiliados, página 236. A sonar el gran shofar de nuestra liberación. Conectado esto con el Yobel, el año de jubileo, donde se sonaba la última gran trompeta para que todas las cosas sean restauradas como en el principio. El jubileo, dice, a sonar el gran shofar de nuestra liberación, hice el estandarte de la reunión de nuestros exiliados y reúnenos desde los 4 confines de la tierra. Bendito eres tú, Señor, que reúne ¿a quién? Pueblo Israel. Esa es la salvación. Es lo que predicó Yeshua, es lo que predicó los apóstoles. Predicaron que la reunión de los dispersados. Así es. Miren lo que ora después. Bendición de la justicia. Restaura nuestros jueces como al principio y nuestros consejeros como al inicio. Quita de nosotros penas y suspiros de angustia, pues solamente tú, Adonai, reinas sobre nosotros con benevolencia y compasión, y reivindícanos en el juicio. Bendito eres tú, Adonai, Rey que ama la rectitud y la justicia. Ahora la gran pregunta es ¿por qué se pide que se restauren nuestros jueces? ¿Qué jueces está hablando? Son los jueces que trabajan en el templo. Ahora la gran pregunta es ¿cómo Dios imparte justicia? Les invito a que vean Tratado Sanedrín, que habla sobre este tema. Hablamos sobre esto es una profecía. Y está en esta oración, miren, hay profecías hasta en la oración. Restaura a nuestros jueces como al principio. ¿Cómo debe funcionar la justicia de Dios? ¿Y saben qué me sorprendió cuando lo estudiamos? Que los jueces buscan absolver y no condenar. Estudien, les siembro la duda. Otra bendición, contra los apóstatas y delatores. Que no haya esperanza para los delatores y que toda maldad perezca de inmediato. Que los enemigos de tu pueblo sean pronto cercenados. Que los maliciosos sean pronto arrancados, quebrados, erradicados y doblegados pronto en nuestros días. Bendito eres tú, Adonai, que quiebra a los enemigos y doblega a los maliciosos. Por los justos, mire, que se despierte tu compasión, Adonai nuestro Dios, por los justos, los piadosos, los ancianos de tu pueblo, la casa de Israel, el remanente de sus eruditos, los justos prosélitos y por... ¿Quiénes son los prosélitos? Los conversos. Eso es un prosélito, un converso.
y por nosotros. Miren qué interesante. Concede una, página 238. Concede una generosa recompensa a todos aquellos que confían de verdad en tu nombre y que nuestro destino sea con ellos y que nunca nos avergoncemos, pues en ti hemos confiado. Bendito eres tú, Adonai, sostén y confianza de los justos. Y miren lo que dice la próxima bendición, reconstrucción de Jerusalén. Que regreses con compasión a tu ciudad Jerusalén y en ella resida tal como lo has prometido. Reconstrúyela cual edificación eterna, prontamente en nuestros días, y establece rápidamente en ella el trono de ¿quién? De David. De David. ¿Quién va a venir del trono de David? Bendito eres tú, Adonai, que reconstruye a Jerusalén. Y miren, hay una oración pidiendo por el retorno de un rey de David, por el reino de David. A florecer prontamente el retoño de tu siervo David, y su magnificencia se eleve hacia lo alto por medio de tu salvación. Pues esperamos a diario ¿qué? Tu salvación. Bendito eres tú, Adonai, que hace florecer la gloria de la salvación. ¡Wow! ¿Queremos saber qué es salvación? Estudiemos el reinado de David. Y vamos a ver que estaban las 12 tribus juntas. Y miren lo que le dice, tu oración ha sido escuchada. Miren lo que es la siguiente bendición, página 240. Respuesta a la oración. Escucha nuestra voz, Adonai, nuestro Dios. Apiádate, ten compasión de nosotros y recibe con misericordia y benevolencia nuestra plegaria, pues tú, Dios, escuchas las súplicas y las plegarias. No nos dejes volver de tu presencia con las manos. ¿Por qué? Porque tú escuchas la plegaria de tu pueblo Israel con compasión. Bendito eres tú, Adonai, que atiendes las plegarias. ¡Wow! ¿Será este el momento en el cual el ángel se le aparece a Zacarías? ¿A Cornelio? Imagínense a Zacarías solo en el lugar santo frente al velo que separa el arca. Él sabe que del otro lado está el trono de Dios y él, terminando de orar esto, dice, escucha nuestra voz, Adonai, nuestro Dios, apiádate, ten compasión de nosotros y recibe con misericordia y benevolencia nuestra plegaria, pues tú, Dios, escuchas la súplica y las plegarias. Y que no alcance a terminar la oración y le diga una voz en la soledad, tu oración ha sido escuchada. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan a Cornelio y toda su casa, todos de pie mirando hacia Jerusalén, porque dice que estaban en Cesarea, una ciudad pagana, orando hacia Jerusalén y no terminando de hacer esta oración, pidiendo por la respuesta de la oración, y se le aparece el ángel y le dice, Cornelio, tu oración ha sido escuchada. ¡Wow! Ahora sabemos por qué se nos da tanto detalle. ¿Y quién escribe el libro de Hechos y la carta de Lucas? Lucas. ¿Y a quién le escribe? A Teófilo. ¿Será posible que Teófilo era un sumo sacerdote y por eso es más importante que le diga en la hora novena, que le aclare a qué hora estaban orando? Porque a esa hora se está pronunciando esta bendición y justo el ángel, el mensajero de Dios les dice, su oración ha sido escuchada. Imagínense, estás concentrado, como dicen, recuerden el mandamiento, entendiendo lo que estás orando, estás tan concentrado orando y concentrado en la presencia de Hashem, que te hable una voz y te diga, tu oración ha sido respondida. ¡Wow! Espero en algún momento de la vida poder hacerlo, pero ahora ya sé que no me tengo que asustar. Pero miren qué interesante. Y el conocimiento que tenía Lucas siendo un creyente pagano. O sea, él no viene, digamos, tengo entendido que era pagano. Era ¿Se convierte a Yeshua? No. ¿O era de la casa de Israel? Casa de Leví. ¿Casa de Leví? Casa de Leví. Por eso él escribe, él conoce tanto el servicio del templo, que le escribe a Teófilo, posiblemente un sumo. Me sumo. llama la atención, yo no creía cuando me decían Sí, que era un no, creyente es de origen pagano. No, es de la tribu de Leví. Tremendo, como conoce las cosas del templo. O sea, igual que el que escribió la carta a los hebreos.
Bueno, ese es otro tema que lo podemos conversar después. Después. Lo podemos conversar Sí, es después. un tema. Pero imagínense esa situación. Miren ahora, conociendo el contexto del servicio del templo, yo ahora puedo vivenciar lo que Zacarías vivió, lo que Cornelio vivió en su casa con su familia y sus soldados. Imagínense que esa voz no solamente la escuchó Cornelio, la escuchó su esposa, sus hijos y sus soldados. Imagínense todos orando a una viva voz, así como hicimos Minjá recién, y que se apareciera un ángel y nos dijera su oración ha sido escuchada y van a ver pronto la restauración del reino y van a ver al retoño de David volver en las nubes. Y uno, ¿qué fue eso? Bueno, miren cómo ahora el servicio del templo me permite comprender el contexto de los escritos del primer siglo. Y la última bendición es servicio del templo, página 240 abajo. Acepta con benevolencia, Adonai nuestro Dios, a tu pueblo Israel y sus plegarias. Restaura el servicio de tu más sagrada casa y acepta favorablemente y amorosamente las ofrendas dignas de Israel y sus rezos. Que siempre recibas con agrado el servicio de tu pueblo Israel. En este caso, en la época de Zacarías estaba el templo. ¿Saben qué? Antes de presentar una ofrenda, los sacerdotes oraban, justamente oraban de que Dios tomara como olor grato esa ofrenda, con la intención correcta. ¡Wow! Miren qué interesante. Y después viene la oración de gratitud, en la página 242, en donde le agradecemos a Dios por todos los milagros que Él ha hecho. Y en la página número 446, pedimos por la paz de Israel. ¡Wow! Ahora entendemos mucho mejor el contexto de lo que está sucediendo en Lucas, en Hechos. Ahora sabemos qué es lo que iba a orar Pedro y Juan. Miren, Pedro y Juan iban a la oración y en ese ir sanaron a un enfermo, sanaron a un paralítico. ¡Wow! Miren, hemos entendido algo importante de un mandamiento que no sabíamos que el servicio de Hashem no es solamente lo que yo hago con mis manos, con ir a servir a la comunidad, a la congregación, a la iglesia, atender a una viuda, a un huérfano, a un necesitado. Sí, es parte del servicio. Estudiar Torah es parte del servicio. Vivir Torah es parte de nuestro servicio. Pero dice, el servicio va más allá y va con nuestra tefilá. Entonces ahora vuelvo a lo que dice Oseas capítulo 14. Los sabios nos enseñan que cuando Oseas capítulo 14 literalmente nos está diciendo recuerden el paso a paso de cada una de estas ofrendas. Y lo tenemos que hacer, decirlo con nuestros labios, de tal forma de que Dios lo acepte como si fuera una ofrenda puesta en el altar. ¡Wow! ¿Cuánto nos falta aprender a orar? ¿Cuánto nos falta aprender a dirigirnos al Rey de Reyes? Para que Él diga, esa ofrenda se hizo conforme a lo estipulado por la Torá. Hoy que no tenemos templo. Recuerden que hoy al no tener templo, nuestra oración reemplaza a la ofrenda del animalito a la mañana y a la tarde. Esto nos da la conciencia de la reverencia que tenemos que tener y aún más nosotros como creyentes en el Mesías, o a cuánto el honor que Dios nos ha dado para poder dirigirnos de esta forma a Él cuando nosotros no podíamos ni siquiera soñar con tener un rey como Él. Porque estábamos muertos en el pecado, estábamos muertos en el mundo, pero por Yeshua Él extendió gracia hacia nuestras vidas y nos permitió acercarnos a Él por medio de Yeshua y ahora poder aprender este protocolo, poder acercarnos y Señor, danos gracias. Zacarías conocía el protocolo, Pedro y Juan conocían el protocolo, Cornelio, un soldado romano, conocía el protocolo. ¿Por qué nosotros no deberíamos de conocerlo y hacerlo? Si Cornelio lo hizo, y miren, ¿quién de nosotros está en la situación de Cornelio en decir, si yo oro de acuerdo al protocolo del Sidur, de que se extrajo del templo, mi vida pende
de la espada de César? ¿Quién de nosotros está en peligro por hacer esto? ¿Quién de nosotros? No tenemos excusa. Cornelio lo hacía, sabiendo que si César se enteraba de esto, César lo crucificaría por traición al imperio. Miren qué importante. Apocalipsis, ¿cuánto, amor? En el 5:8. ¿Qué dice 5:8? Fuerte, amor, así te escucha. Bueno, dice 5:8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y en el 8:3 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Wow. Sigue hablando. Y sigue hablando. Miren qué interesante, familia. Miren qué interesante. Juan conocía también el protocolo. Y ahora, todo lo que se hace en el templo en la tierra es reflejo de lo que se hace en el templo celestial. ¿Ustedes qué creen? Que cuando baje la Jerusalén, cuando pase el milenio y baje la Jerusalén celestial, hey, ¿no será que seguiremos haciendo ese mismo protocolo? Porque en Apocalipsis nos está diciendo que en el templo de la eternidad están haciendo lo mismo que se hacía en el templo físico en la tierra. El templo es la conexión entre la eternidad, lo divino y lo terrenal. Es la puerta, es el portal que conecta la eternidad con la tierra. ¿Cuánto más ahora nosotros, conociendo esto, querremos tener la oportunidad de ver con nuestros ojos que se levante pronto y en nuestros tiempos y se restaure el servicio en el Beit Hamidash, en el templo? Miren, un mandamiento, familia. Y todo lo que hemos podido aprender. Lo vamos a dejar hasta aquí. Seguro que hay muchas preguntas. Me voy a quedar respondiendo a las preguntas de los hermanos, si hay, aquí. Y les doy gracias a los hermanos que se han conectado por Zoom y también a los que van a ver este video por YouTube. Los invito a que se suscriban, que le den like, que compartan. Nos ayuda a seguir difundiendo el mensaje del Evangelio que Dios le dio a Yeshua para que nosotros podamos difundir, y que también nos acompañen en el próximo estudio. Shalom, familia. Nos vemos. Un abrazo. Shavuot, familia, porque ya aquí ya es una nueva semana. Shalom, familia. Bendiciones.